Muy buenas noches, podtubreras y podtubreros y criaturas de la noche que nos acompañan en el segundo capítulo de Podtubre 2024. Mi nombre es Luis Ferrusco Valdemar y como todas las semanas de octubre está frente a mí mi buen amigo Jair Vivo. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, estoy muy feliz y también estoy muy agradecido. Me gustaría agradecer mucho a todas y todos los que se aventaron el capítulo pasado de casi 2 horas, amigo. Casi 2 horas. Sí, fueron 2 horas de duración. De hecho, el podcast se edita, por supuesto. Y tuvimos que rebajarlo un poco porque estaba como de 2 horas y media o algo por el estilo. Sí, nos faltaron ahí unas anécdotas que seguramente después también les vamos a contar. Y bueno, recibimos muy buenos comentarios y esta mención personalmente iba a ser a manera de disculpa por el tiempo, pero no. La neta es que no nos escuchan todo el año, hay que desquitar el contenido. Sí, completamente. Y bueno, creo que eso es algo que el podcast te da, como tú lo puedes pausar y reanudarlo cuando tú quieras, ¿no? Entonces justo si es un contenido como de 2 horas, pues puedes aprovechar y escucharlo en 2 días. O sea, no lo tienes que escuchar de golpe. Por ahí Coral nos comentó que le gustó mucho el capítulo, nos dio una retroalimentación bien bonita, muy chida. Y nos comentó que ella consume mucho podcast y que, o sea, de repente se dio cuenta que eran como 1:30, ¿no? Y después dijo, bueno, son 2 horas, es lo que se avienta una peli, no es para nada reclamo. Al contrario, ¿no? O sea, quiero agradecer porque lo disfruté mucho y no me di cuenta que el tiempo estaba pasando tan rápido, ¿no? O sea, sí le enganchamos y logramos que se espantara. Sí, exactamente. Y yo personalmente escucho podcast en el trabajo y 1:30, 2 horas, pues la verdad es que no es nada comparado con las 8 horas que trabajas, claro, o las 9 horas que trabajas. Entonces, claro, sí se puede. Sí, completamente. Yo escucho podcast, como ya lo he mencionado, tal vez cuando limpio la casa, cuando estoy haciendo alguna labor doméstica, lavando los trastes. Y me tardo 2 horas lavando los trastes. A veces sí, cuando hay reunión o de repente cuando se juntan, pues sí, uno sí se puede tardar. Claro. Y siempre estoy buscando como nuevo contenido, a veces hasta se me acaban los contenidos y estoy buscando como nuevas cosas para conocer. Entonces, por eso a veces el formato largo también se agradece mucho. Sí, a veces media hora es poquito. Y bueno, pues nos compartía también Fati que lo escuchó mientras estaba caminando, ¿no? En la noche. Sí, venía caminando de regreso del Metrobús a la casa y me dijo que tuvo que pausarlo y decir, no, a ver, entró en la primer historia en la que tú contaste y dijo, no, voy a pausarlo aquí y ya lo termino de escuchar mañana o algo. Ese es un a la luz del día. Ese es un gran logro. Sí, completamente. Y bueno, a mí me gustaría complementar el podcast pasado. Ustedes no lo saben, pero mientras terminábamos de grabar y más bien terminando de grabar y mientras guardábamos pues el changarro, las cosas, los cables y los micros, pues estábamos hablando y recordando tragedias históricas que pues pudieran haber desencadenado mucha necesidad de contactar con el plano de los espíritus, porque el capítulo pasado fue de espiritismo. Si hay alguien nuevo, de eso se trató y vayan a checarlo. Y bueno, sí, contactar espíritus en busca de familiares o difuntos. Y bueno, pues estábamos recordando la tragedia del Titanic, ¿no? Sí. Que pues todos sabemos que había gente pues bien billetuda ahí, ¿no? Sí, había mucho dinero, entonces pues obviamente tenían el capital para poder hacer estas sesiones. Sí, y fíjate que pues ya clavándome un poco más en ese aspecto o en ese tema, pues sí hubo un temor cuando se hundió el Titanic, sí hubo un temor de una desestabilización en la economía occidental. Uh-huh. Pues imagínate, guardando proporciones, es como si ahorita el Jeff Bezos, el primer ministro de Inglaterra y Omar Chaparro, no es cierto, no sé, y Slim fueran en el mismo avión y se perdiera, ¿no? Entonces, evidentemente todos los ojos estaban ahí, sí. Mucha preocupación acerca de la economía, muchas cabezas de empresas importantes había ahí. Y pues sí, definitivamente hubo contacto, o más bien hubo rituales espiritistas, sobre todo también porque pues el hundimiento ocurrió en 1912. Uh-huh. Justo cuando la práctica era bien, pero bien popular, ¿no? Está en bastante apogeo, sí. Sí, y bueno, ahí tenemos pues algunos ejemplos. Y en efecto, pues hubo hartas sesiones espiritistas pues destinadas a contactar pues a las víctimas del Titanic. Y por ejemplo hubo una medium muy famosa, Helen Duncan,
que además fue la última bruja sentenciada en Inglaterra. No sé, ahí no busqué este asunto de la sentencia, pero bueno, así se nombraba, ¿no? O sea, era medium y bruja. Exactamente. Wow. Y también Gladys Osborne Leonard. Las dos son británicas y que afirman, sobre todo esta última, Gladys, afirma haber tenido contacto con el capitán Edward Smith, ¿sí? Interpretado en la película del 97 por el gran Bernard Hill, que ya también se nos fue. Es el caballero de Rohan, ¿no? Es el rey Theoden del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, gran actor. Gran actor, sí. Y pues bueno, en estas supuestas sesiones, el espíritu del capitán pues mostró o expresó pues arrepentimiento sobre su responsabilidad en el choque que provocaría el hundimiento. Y pues, ¿cómo la ves, amigo? Yo también siento que es una buena oportunidad para forrarse de lana. ¿Por parte de los mediums o por parte de los charlatanes, no? De los charlatanes. Sí. Es lo que mencionábamos. Siempre que se pueda aprovechar como algún suceso trágico, pues la charlatanería va a salir. Pero, como bien mencionas, también tal vez de esos 10, uno es real, o de esos 100, uno es real. Y pues eso es lo que nosotros como cazadores de lo paranormal pues nos interesa y los que nos gustaría escuchar. Sí, completamente. Y luego pues familias ricas que quieren contactar a su pariente, pues hasta a mí se me sale el colmillo, ¿no? ¿Sabes que ese es un buen tema para explorar más? O sea, no precisamente el Titanic, sino como historias de fantasmas y de aparecidos a partir de sucesos históricos lamentables o donde haya habido bajas importantes, como la Segunda Guerra Mundial. O como la Revolución Mexicana. Guiño, guiño. Que ya próximamente estaremos haciendo algo al respecto. Exactamente. Claro, queremos aprovechar también este momento, el inicio del podcast, para recordarles que pueden contribuir en nuestra pequeña comunidad que tenemos. Coméntenos qué es lo que les gustaría escuchar de nuevos temas, qué es lo que más les gustó, si podemos mejorar también. Toda esa retroalimentación a nosotros nos sirve mucho y nos nutre muchísimo. Sí, claro, y también si tienen alguna experiencia, que yo sé que tienen, porque muchas veces cuando comento que tengo un podcast sobre esta temática, inevitablemente hay personas que me dicen, a mí me pasó esto, y entonces pues estamos con los micrófonos abiertos para todos los que nos quieran compartir sus experiencias paranormales. Aquí no los juzgamos. Completamente, las pueden poner ya sea por un comentario en Insta, nos lo pueden mandar por un mensaje directo, nos lo pueden mandar a nuestro WhatsApp si es que nos conocen. Y si no, tenemos un correo específico para que nos hagan llegar sus historias, que es octubreterror@gmail.com. Para nosotros es súper importante y además nos interesa mucho escuchar sus historias para poderlas compartir aquí con el podcast y que las demás personas las escuchen. Y recuerden que también puede ser anónima. La historia puede ser anónima, no hay necesidad de que nos digan quién es, ni nada por nombre y apellido, no hay problema. Exactamente. Amigo, ¿traes alguna recomendación? ¿Algo para la semana? Sí, pues como cada año ya empezaron los eventos y esta vez decidimos no publicitar los eventos que pues ya son famosos, ¿no? Ya todos conocen La Llorona de Xochitl, ya conocen el Festival de Cine de Terror. Entonces yo pues pensé más en traer, pues aunque sean poquitos, algunos que yo considere interesante, ¿no? Y que yo pues intentaré, si puedo, ir. El próximo 19 de octubre, la Orquesta Filarmónica Internacional presenta Horror Symphony, en el que se interpretarán varios scores, música original de peliculones como La Profecía, que hablábamos el pasado, ¿no? Como que el Ave Satanis, El Exorcista y también El Bebé de Rosemary. ¿En dónde va a ser? El toquín, el show, será en el Teatro Isabel Corona en la Cuauhtémoc a las 5:30 de la tarde y después otro show a las 8 de la noche. ¿Solo ese día? Sí, solamente ese día. Hay que ir, hay que ir. Debe estar bastante bueno. Yo sí quiero escuchar el Ave Satanis en vivo y en directo. Sí, con el Además, corazo, ¿no? Lo que mencionábamos, ¿no? Sales la Cuauhtémoc tiene edificios y tiene casonas viejas muy interesante. Echarse una caminadita por esa zona después de escuchar el Poture. Exactamente. después de una sesión de música bastante satánica. Sí, y bueno, los precios andan rondando de los 350 y 400 pesos
boletos. Yo sé que no es el plan más económico, pero recuerden que pues cada músico cobra, ¿no? Pues mira, después de los precios del Corona Capital y de los festivales, eso para mí se me hace algo muy, muy justo. Sí. Y pues seguramente se le han echado muchas ganas y seguro valdrá mucho la pena. Completamente. Vamos a pasar a la sección de las recomendaciones de películas. El podcast pasado se nos alargó un poco, justamente por eso nos clavamos demasiado. De hecho ya te había dicho, ¿no? Tal vez sería buena idea como hacer un espacio aparte únicamente como para platicar, para hacer recomendaciones de ya sea de libros, películas, obras de teatro, etcétera, etcétera. Creo que vale la pena. Sí, creo que podría valer la pena, justo para que no sean capítulos tan largos y también como para que tengan otro tipo de contenido al que puedan acudir cuando quieran específicamente buscar recomendaciones para pasarla bien en estas fechas. Tal vez el próximo octubre lo implementemos. Probablemente. También díganos qué opinan, si les late la idea o si les gusta que esté todo en el mismo audio. Completamente. Oye, antes de octubre tuvimos el estreno de Alien Romulus. ¿La fuiste a ver? No, sí me la perdí. Fíjate que el tráiler se me hacía muy estridente. Cosa que, bueno, se supone que los trailers son para llamar a la gente. Y yo lo vi y dije, ay no, como que está demasiado estridente. No sé qué está ocurriendo. A pesar de que de repente se pone muy silencioso. Sí. Entonces, digamos que de ver el tráiler no me dieron muchas ganas. Ajá. Ya después, con los comentarios de otras personas, me decían, no, pues es que está bastante bueno. Como que tengo entendido, y ahorita tú me confirmarás, que la intención es como conectar con las nuevas audiencias, con la nueva generación, porque pues vaya, Alien le tocó a quienes, a una generación arriba de nosotros. Finales de los 70s, es la primera película. Personas que andarán por ahí de los 40 y tantos, 50 casi. A la generación de nuestros papás más o menos, que nosotros somos millennials, pues les tocó cuando estaban creo que como por nuestra edad más o menos. Ah, ok, entiendo. Sí, entonces un poquito que antes. La idea era como conectar con la nueva audiencia centenialera, tal vez. Sí, está muy buena, está muy recomendable. La película la hizo un argentino que es el mismo director de No Respires. Está muy, muy buena y nunca cae la tensión de la peli. O sea, una vez que arranca, no te suelta y solo va en creciendo y cuando termina la peli al fin puedes respirar. Hay 2 o 3 secuencias que sí te dejan agarrándote del asiento. Hay terror, o sea, hay terror. Generalmente las de Alien son un poco más como acción, suspensoso, ¿no? Como de sobrevivientes y así. Hay 2 secuencias que son terror puro y duro. Perfecto. Muy, muy recomendable, la verdad, la nueva de Alien. Un mexicano la fotografió. Excelente. Que es el fotógrafo de Roma, por cierto, que no es Cuarón. Ok. Sí, vale la pena que la vean y tiene mucho que ver con el capítulo de hoy. Exactamente, ya casi llegamos al tema. Ya casi llegamos a esa parte. Pero antes de eso también me faltó recomendarles que el estreno no va a ser en octubre, va a ser hasta el 25 de diciembre, pero se viene la nueva peli de Robert Eggers, que es Nosferatu. La adaptación del clásico de Bram Stoker. Y bueno, ya hemos tenido varios Nosferatus, ¿no? Tenemos por ahí el de Herzog, que es muy buena película. Tenemos por ahí la primer peli, la de Murnau, la de los 20s, que es la clásica. Y bueno, todas las otras adaptaciones de Drácula que son un poco como hablando del fantasma más clásico. Pero algo que me gusta mucho de Robert Eggers es que rescata mucho como el folclore y las tradiciones de lo que está narrando. Como por ejemplo lo pudimos ver en La Bruja. Claro, por supuesto. O en El Hombre del Norte, ¿no? También él hizo esa. O el The Lighthouse, El Faro, con William Dafoe. Y ahora también va a estar William Dafoe. Él va a ser el Nosferatu. Entonces va a estar bastante divertida. Promete. Y yo le tengo mucha fe a Robert Eggers. Sí. Para mí es así como de los pesos pesados y los directores importantes de hoy en día de cine de terror. Un verdadero autor de terror, como lo fue Craven, como lo fue Cronenberg y bueno, como lo han sido muchos de los grandes del terror. ¿Y cuál es el motivo atrás de estrenar un 25 de diciembre? O sea,
alejarse tal vez del mame, no sé, de octubre, que tal vez puede estar empañado por cosas como So 10, que ya no voy a echarle o más. Terrifier 3. Terrifier 3, tal vez sale, no. Está chistoso porque Terrifier 3 sale el 31. Sale el 31, o sea, el mero día de Halloween, pero la temática es navideña. Y Nosferatu sale el 25 y la temática es completamente pues de terror clásico, de terror gótico, ¿no? Como lo es Das Vampire. Sí, no, definitivamente la voy a ver, pero no te aseguro que el 25 de diciembre yo esté en la sala de cine esperando. No creo hacerlo. Seguramente voy a tener una indigestión. Por toda la comida. Yo tal vez sí me aviente. Te digo que yo le tengo mucha fe a Leggers. Y si no es el 25, será entre esos días. Claro. Pero es una gran recomendación y creo que sí todos tenemos que irla a ver. Y finalmente tengo una última que es Tales from the Void. Es una especie de recopilación de historias muy al estilo como La Dimensión Desconocida, como nuevas historias con las nuevas cosas de tecnología y etcétera. Y es una serie que está basada en creepypastas de Reddit, del foro No Sleep, que es en donde varios como contribuyentes pues crean sus propias creepypastas. Entonces, como las más destacables, tomaron 6 y las adaptaron a la pequeña pantalla, donde lo pueden ver ya en Screenbox, que es como una especie de formato de streaming que pueden contratar en sus teles, ¿no? Algunas ya las traen, como el Roku TV y todo eso. Okay. Es como un canal que se tiene, pero también tiene su sección de streaming. Y si no, en los recovecos de internet es sencillo de encontrar. Sí, es bastante sencilla de encontrar. Además, iría contra su espíritu que no la pudieras encontrar, ¿no? Sí, o sea, si se nutrió del internet y de lo que todos podemos hacer y de lo que todos podemos escribir. Me encanta. La verdad es que ya nosotros tenemos 2 capítulos sobre creepypasta. Si no los han escuchado, vayan, escuchen para que sepan qué es un creepypasta y vean que es como la nueva forma de contar historias de terror adecuada a las nuevas generaciones y a las nuevas tecnologías. Entonces es una nueva forma de espantarte y la verdad es que hay creepypastas que valen mucho la pena. Ahí contamos entre 2 capítulos o 4. Estuvo muy fuerte. ¿Cuál de todas? La del programa de Detroit. El programa, sí, el de que lo editaron y se formaba una cara. Eso estuvo muy buen creepypasta. A mí me dio bastante miedo cuando lo encontré, cuando lo redacté, cuando lo escuché. Y cuando lo volviste a escuchar de tu propia voz y de tu ronco pecho completamente. Para mí el ritual de los 3 reyes también sigue siendo de esas cosas que me siguen dando miedo y me gustaría intentar, pero sí es jugarle un poco con fuego, ¿no? Sí, ya eso es un nivel un poquito más arriesgado. Exacto. Tal vez cuando nos quedemos sin temas. ¿Cómo te fue? Hacemos un en vivo jugando. Sí, ¿cómo me fue en el ritual de los 3 reyes, no? Y bueno, vamos a pasar directamente ahora sí con el tema de hoy. Pues sí, amigo, año tras año, pues el fenómeno ovni se hace presente en el Podtubre. Esto es a solicitud de ustedes y pues esta vez no va a ser la excepción. Completamente. Ya tuvimos el primer capítulo que está en la primera temporada, que es acerca como de lo general, que son ovnis, aliens y OSNIs, experiencias cercanas del tercer tipo. Y luego tuvimos el capítulo de abducciones en la temporada pasada, que hubo unos relatos bastante buenos. Y como siempre los menciono, en realidad a mí esta cuestión de lo alienígena no es algo que me dé mucho miedo, eso siempre lo digo, pero cuando termino y cuando leo tantas historias, porque tenemos que clavarnos y leer historias y escuchar en foros y en todos lados, pues la verdad es que uno sí termina sugestionado de una forma u otra y me gusta elegir para ustedes como las historias que a mí me dieron miedo. A mí, un escéptico del tema, me terminaron aterrando y me terminaron dando miedo. Y esta vez decidimos irnos por algo mucho más específico. Cada vez nos estamos acercando más y más a nuestro estrato terrenal. Ya no son los aliens que están allá arriba. Ya no son las luces que ves lejanas, ¿no? Ya están entre nosotros. Ya te están tocando los cachetes. Exactamente. Para científicos de la talla de Stephen Hawking, asegurar que somos la única forma de vida en el cosmos es matemáticamente imposible.
La inmensa cantidad de estrellas que existen en el universo y por consiguiente de planetas, considerando todas las posibles combinaciones de distancia y tamaño para que la vida sea viable, nos da la exorbitante cantidad de 300 millones de planetas parecidos a la Tierra, tan solo en la Vía Láctea. Entonces, ¿por qué no hemos tenido contacto con otra forma de vida? De hecho, amigo, hace unos meses vi un documental que hizo antes de morir Stephen Hawking. Okay. Así, pues se ve un poco más hosteado por él. Yo te iba a decir un documental tipo así National Geographic en donde se ponen súper conspiranoicos. No, traté de buscar una fuente un poco más fidedigna. Y pues este documental es un poco más al estilo Cosmos de Carl Sagan, el de Gris. Entonces hay bagaje, ¿no? Donde justamente hacía el cálculo, o más bien un capítulo era de hacer el cálculo de la posibilidad de que exista vida en otro planeta. Como que el documental es muy explicarle a la gente que no es científica. Entonces literal ponen a gente así, dice, yo soy bombero, yo soy artista, yo soy no sé qué. Entonces Stephen Hawking los va guiando así como de vamos a que ustedes puedan como imaginar la posibilidad de vida en otros planetas, ¿no? Porque si te avientan un número de chorrocientos millones, pues en realidad tú no lo procesas, tú dices, bueno, son un buen. Entonces se trata como de aterrizarles un poco más estos conceptos que pueden ser bastante complicados, ¿no? Claro. Y bueno, una de sus conclusiones es que para Stephen, el humano durante su existencia definitivamente encontrará alguna forma de vida extraterrestre. Dijo, es matemáticamente inevitable. Claro. Fíjate nomás. Es que es muy egocéntrico, siempre lo decimos, es muy egocéntrico pensar que somos la única forma de vida en tantas galaxias, ¿no? Claro. Es extremadamente egocéntrico. Ya lo mencionaste en la paradoja de Fermi, que es lo que explica un poco por qué es que no hemos hecho contacto, si es que no hemos hecho contacto. Como también ya lo habíamos hablado el año pasado, fue, ¿no? Cuando ya se reveló al fin, ¿fue la NASA o fue el gobierno de Estados Unidos los que revelaron que sí, o sea, que sí hubo un contacto, que sí existen y que sí se han visto objetos voladores no identificados? Exacto, que hasta les pusieron como de nombre resto biológico no identificado, algo así. Era algo nuevo. Retomando, para los aficionados de la temática ovni, la paradoja de Fermi les debe ser familiar. A pesar de tener 80 años de antigüedad, la plática casual entre Fermi y sus colegas físicos ha tenido repercusiones muy importantes en la búsqueda de la respuesta a la pregunta ¿estamos solos en el universo? Y bueno, ante tanta afirmación numérica, la comunidad científica se topa de frente con la realidad de que no hemos tenido contacto con alguno de estos tipos de vida. Al menos no hay registros oficiales que conozcamos, claro. Pero no comamos ansias con el tema de hoy. Es justo la paradoja de Fermi la que intenta darle una explicación a este frustrante no contacto. Y aunque no es la intención de este capítulo, podemos darle una revisada rápida a los enunciados de la paradoja. Según el primer postulado de Fermi, la primera posibilidad es que, aunque sí hay vida inteligente, esta es muy escasa y debido a las distancias tan grandes en tiempo y espacio, simplemente no hemos coincidido. También es muy posible que las civilizaciones inteligentes tiendan a la autodestrucción, al igual que nosotros, por lo que incluso si lo intentan o lo han intentado, no alcanzan a organizarse como para establecer un contacto con nosotros. Por ejemplo, hoy en día nosotros como humanidad estamos apuntando a la colonización de la Luna y después de Marte. Chequen algunos videos serios del asunto. Está verdaderamente interesante cómo pensamos colonizar aquello, ¿no? O sea, en lo científico y en lo social. Incluso como hablando de leyes, ¿no? Como de, pues, ¿a quién le va a pertenecer la luna, no? Claro. Va a ser como... Bueno, un video que chequé decía como... Deberíamos de aprender de lecciones pasadas, como en la colonización de América, donde, pues, tal vez no... Lo ideal no es como que cada quien se reparta un pedazo y que lo explote como quiera. O por ejemplo también en la colonización de África, que literalmente se hizo una reunión de los líderes del mundo y cada quien se divide un pedazo, un cacho del pastel. Y decía, ¿no? Esta persona decía, deberíamos de aprender esa lección y tal vez pues unirnos como humanidad para avanzar, para dar un paso allá, ¿no? Yo honestamente no creo que pase ahorita como estamos en estas cuestiones capitalistas. Más bien siento que va a ser
otra especie de guerra fría. Claro. Por quién empieza a colonizar y cómo se van a dividir el pastel. Sí, y apunta para allá, ¿no? Además, si encuentran agua en Marte, o sea, ese es un grado político duro. Sí. Porque si aquí sabemos que el agua es un recurso no renovable, ya se está terminando y nos lo estamos terminando, y ya hay estudios que dicen cuándo se va a terminar, pues la carrera por la búsqueda del agua en otros planetas y en otros lugares del espacio, pues es una especie de rat race. Sí. De córrele que te también. alcanzo. Sí. Pero, y bueno, en realidad para esto, para poder colonizar la Luna, para poder colonizar Marte, se necesitan muchos recursos, tantos que un solo país pues no puede con la carga. Habría que hacer una alianza inmensa. Y bueno, quién sabe si nuestros conflictos internos nos lo permita. En pleno 2024 hay 2 conflictos bélicos activos, uno ya escalando a niveles donde da miedo. Sí. Entonces, pues se ve complicado. Y bueno, esto también le pudo haber pasado a otras civilizaciones, le puede estar pasando a otras civilizaciones y seguramente le pasará a otras civilizaciones. Sí, probablemente. Es posible también que no estemos buscando en el lugar correcto o ni siquiera estemos utilizando métodos de búsqueda similares. Mientras ellos envían señales de humo, nosotros estamos esperando una llamada telefónica, por ejemplo. No están interesados en contactarnos, podría ser plausible. Al igual que tengan miedo de comunicarse porque hay civilizaciones más agresivas que están buscando conquistar a otras y prefieren un low profile cósmico. Otra posibilidad, esta, explotada por la ciencia ficción, es la opción de que nos vigilan como nosotros vemos a la vida silvestre, solo que sin intervenir, tal vez esperando el momento adecuado para que su presencia no sea un shock, o bien que nos tengan en cultivo para algún fin en específico. Esta, pues, particularmente me da miedo, que nos estén como granjeando. Eso a mí me interesa mucho, sí, a ver, como, tú déjalos, a ver qué pasa, a ver que aprendan ellos solitos. Y en el momento indicado, tal vez en que nosotros nos extingamos a nosotros mismos, tal vez ahí es cuando entran ellos, ¿no? Sí, o tal vez también que como nos ven, seleccionan a alguien con ciertas características que les interesan, lo vigilan y de repente cuando está, no sé, en el punto en el que lo requieren, se lo llevan, ¿no? Por eso las historias de abducciones se me hacen muy interesantes y a mucha gente le da miedo eso, ¿no? O sea, de por qué me quieren estudiar específicamente a mí, de tantas personas, ¿por qué a mí? Sí, también puede ser un reflejo de lo que nosotros le hacemos, por ejemplo, a las abejas, no se diga al ganado también, ¿no? Entonces, eso me da miedo y también puede ser ahí, pues un reflejo de lo malo que somos nosotros también. Y por último, claro, la posibilidad de que ya estén entre nosotros. Es bastante interesante que la comunidad ufológica que sigue esta corriente afirma que no es solo un tipo de vida extraterrestre con la que convivimos, sino que hay varias especies, entre comillas, o mejor dicho, civilizaciones, que han hecho contacto y lo siguen haciendo constantemente. Los reptilianos son los más famosos. Es una teoría ufológica en la que seres con apariencia de reptil, por eso el nombre, bípedo y humanoide, son extraterrestres que tienen mucho tiempo en la Tierra, cientos de años, digamos, y han aprendido a camuflarse porque son ellos quienes controlan al mundo. Su influencia o ellos mismos están como humanos en el poder. Y bueno, pues esto definitivamente tiene que ver con las teorías conspiranoicas, ¿no? Es una teoría de conspiración. Sí, completamente. Creo que justo este tema en particular es como para ponerse conspiranoico, ¿no? Es como cuando empiezas a maquinarle así a tu cabecita y dices, ¿qué pasa? ¿Sí? Sí. Son seres más inteligentes, ya están en nosotros y no solo eso, ya están entre nosotros y no solo eso, son los que nos gobiernan. Y ellos son los que nos están diciendo a dónde ir. Entonces se pone interesante porque los conflictos bélicos de los que hablas, pues tal vez responden a intereses particulares de estos seres, no precisamente de la humanidad. Sí, tal vez les conviene que nos peleemos, ¿no? Y el humano es un ser de paz y en realidad ellos están metiendo. Ellos son ahí los que meten ahí los amarranavajas. También existen los pleiadianos, que son entidades con una apariencia semihumana nórdica, muy parecidos a nosotros, o los famosos grises, humanoides de piel lisa y gris que son altamente agresivos.
Los humitas del planeta Humo, muy inteligentes y tecnológicamente avanzados, también son un ejemplo de la variedad universal. Su primer avistamiento y contacto fue en los inicios de la década de los 70s en España. Fue un big deal en esos tiempos para España. Y hoy se cuenta que el mismo Andrés Manuel López Obrador contaba con su respaldo para el cambio. Sí, amigo. Entre la comunidad ufológica tabasqueña se cuentan estos rumores. Wow, mira. Pues igual y si es un reptiliano, ahí está y si no, está cooperando con los reptilianos. Tal vez su lenta forma de hablar no es casualidad. Es un problema del habla y de los reptilianos. Sí. Es interesante, de hecho, que incluso hay especies cuya apariencia es completamente diferente a lo que comúnmente llamamos alien. Una inmensa luz, una presencia entre sueños o que se encuentran entre dimensiones en sincronía con la nuestra. Por lo que, del lado de la ufología, todos los fenómenos terroríficos de los que hablamos en este podcast, de hecho, en su mayoría, son causados por la vida extraterrestre. En la investigación me encontré con anécdotas, de gente que en su infancia tuvo amigos imaginarios y ya cuando lo analizan como siendo adultos, la descripción de sus amigos imaginarios pues corresponde a aliens. O incluso también sucedía que no los podían ver y estas entidades o estos entes o estos extraterrestres les decían como yo vengo de la galaxia de Andrómeda, por ejemplo. Desde el lado escéptico, es sospechoso que todos estos seres poseen un poder y una posición mayor a la del ser humano común. En el caso de los reptilianos, pues controlan el gobierno, de los pleiadianos son más sabios e inteligentes, y bueno, también es sospechoso que aumentan los avistamientos en momentos de gran tensión social, como las crisis económicas o el COVID. Se dice, de hecho, que el avistamiento de reptilianos en México regresó y aumentó en el COVID. Por lo que para expertos del lado contrario parece ser una forma en cómo la sociedad transpira sus miedos y se explica y afronta fenómenos muy complicados de entender y a los que se siente impotente. Que es un poco lo que decíamos, ¿no? Como a veces los asuntos políticos, económicos son tan lejanos y tan complejos en la mayoría de las ocasiones que uno como humano común pues en realidad no le encuentra explicaciones o no le encuentra lógica, y también hay decisiones que toman que pues no son del todo lógicas, ¿no? Completamente, sí, hay muchas de las decisiones que se toman en los altos rangos para la sociedad común no es lo mejor y no justo como dices, no parece nada lógico. Sí, no va en función de nuestra lógica pues común del día a día. Y bueno, cuando sucede eso, pues muchas veces una forma de explicarlo o tratar de comprenderlo, pues es tal vez empezar a asociarlo con, por ejemplo, estos temas, ¿no? Reptilianos en el gobierno, que nos ayudan reptilianos en el gobierno, que les ayudan pues a tomar estas actitudes que pues son negativas en general para la sociedad. Fíjate que hay un capítulo de Escalofríos que se llama Calling All the Creeps, pero no me acuerdo cómo, y es un libro también obviamente porque los capítulos de Escalofríos están basados en libros. Y digo, cuando lo veía yo de pequeño en Fox Kids y todo esto, no hacía la asimilación, pero justamente el capítulo trata de eso. O sea, trata de un chavillo que es buleado y entonces lo empiezan a contactar unos seres que son justamente como una especie de reptilianos, ¿sabes? Que viven abajo de la tierra. Entonces lo empiezan a contactar como para que él cobre venganza sobre los bullies que le están echando. Y pues terminan ejecutando su venganza. Es un muy buen capítulo y mira, creo que, o sea, eso fue en los 90s, fue antes del boom de la teoría de los reptilianos, ¿no? Entonces ve que R. L. Stein está bastante adelantado a muchos temas. Sí, de hecho también hay un cuento de Lovecraft, Raza de la ciudad sin nombre, donde pues el protagonista pues digamos que se mete abajo de la tierra, pero en esta zona de Egipto, y justamente queda atrapado como con seres como bastante parecidos a los reptilianos, ¿no? Sí, son seres completamente diferentes a un humano, sino así como lagartones y así. Entonces, y eso pues también fue por el 900
algo así. 1920, ¿no? Es que ves, uno no quiere ponerse conspiranoico, pero cuando empieza a encontrar como que cuando empiezas a atar esos cabos, pues la neta es que luego sí te llegas a preguntar 2 veces como las cosas, ¿no? Y eso también es bastante interesante, ¿no? O sea, creo que parte del método científico también es como poner en tela de juicio todo, ¿no? Desde lo que está comprobado hasta lo que no esté comprobado. Porque de esa forma pues también no puedes encontrarle sentido a las historias paranormales y a los cuentos que mucha gente que ha tenido vivencias de encuentros cercanos con el tercer tipo o avistamientos ovnis, pues coinciden entre ellas, ¿no? Entonces eso es lo que se me hace muy interesante, como una persona de Arkansas, una persona de Tabasco, una persona en Japón, otra en Vietnam, coinciden en aspecto físico del ser o en cómo lucían las luces en el cielo. Se me hace muy interesante. Sí, eso es bastante de poner a pensar y de ponerse nervioso. Indagando más sobre ese tema, pero ya en la cuestión mexicana, pues de igual forma todas las teorías acerca de que están entre nosotros sí tiene que ver como con esta indefensión que luego sentimos como pues pobladores de México, ¿no? Miedo a que algo más grande nos haga daño, no sé, como el narco, decisiones gubernamentales erróneas, y pues está muy asociado en ese aspecto. Y de hecho la historia que tengo hoy, la primera, se trata bastante de eso. Yo traigo algo como para complementar esta parte de los seres que están entre nosotros. Indagando en las historias y buscando como en los foros y como ya mencionamos en todas nuestras redes y fuentes de historias paranormales, di con un artículo que se publicó en el Universal, que se publicó en Estados Unidos, en el New York Times, en varios lados, sobre una teoría que se llama los criptoterrestres. Estas teorías, desarrolladas por investigadores del programa Human Flourishing de la Universidad de Harvard, desafían las concepciones tradicionales sobre los fenómenos anómalos no identificados, o por sus siglas UAP. Más allá de las explicaciones convencionales terrestres o extraterrestres para las UAP, sugieren una tercera opción: la existencia de seres inteligentes que podrían estar ocultos en la Tierra. Estos criptoterrestres presentan una visión no convencional que merece ser explorada con seriedad y apertura mental. Ahorita vamos a indagar como hay 4 tipos de criptoterrestres que estos investigadores de Harvard plantean. Y creo que en cuanto los vayamos leyendo es lo que te digo, empiezas a atar cabos con otras historias o con historias que te han contado y de alguna forma empieza a tener sentido. Entonces se me hace interesante. Como les digo, siempre pongan en tela de juicio, o sea, no porque sea Harvard es una verdad. Ellos están desarrollando una teoría. Es apenas una teoría y está bien, ¿no? O sea, tiene que llevarse a cabo el método científico para poder corroborarla, y entonces la teoría pues ya se puede volver una especie de ley o ya es una teoría confirmada. Ahorita pues simplemente está ahí en el aire, pero vean que ahorita en este tiempo, como ya lo vimos el año pasado, empieza a haber como más apertura a esta cuestión de la vida extraterrestre. O sea, ya no es una cosa de broma, ¿no? O sea, ya empieza a haber un poco más de seriedad y empieza a haber como investigaciones como más profundas como para poder indagar sobre ellas. Sobre todo cuando nos las topemos yendo a Marte, ¿no? Exactamente. Uno de los seres que plantean estos chicos de Harvard es que son los criptoterrestres humanos. Esta teoría sugiere que una antigua civilización humana, devastada hace milenios, podía haber continuado su existencia en secreto entre nosotros. Estos criptoterrestres humanos habrían aprendido a ocultarse, integrándose de manera invisible en la sociedad actual. Entonces imagínatelo, ¿no? O sea, son personas como si fueran como los de la sociedad de la Atlántida, digamos, o como tal vez los que se perdieron, que fueron los incas, por ejemplo, en Perú. Sí, ¿no? Los de los incas son los que desaparecieron casi que de la noche a la mañana, ¿cierto? Sí. Y entonces tienen una civilización que hicieron por aparte y están mezclados entre nosotros, solo que nosotros no lo sabemos. A la Men in Black. A la Men in Black.
También tenemos los criptoterrestres homínidos o terópodos. Según esta hipótesis, podría existir una civilización no humana avanzada formada por animales que evolucionaron para vivir en secreto. Ejemplos de estos seres podrían ser descendientes de homínidos antiguos o incluso dinosaurios inteligentes desconocidos. Eso me suena como los reptilianos, ¿no? Okay, ajá. O sea, podrían ser exactamente como estos seres, como con facciones de reptil, pero que tienen inteligencia y vaya que la tienen. Sí, y eso me hizo pensar también en los insectos. O sea, claro. La forma, los colores de los insectos sí también ha sido inspiración para muchos diseñadores gráficos de esta temática, ¿no? Porque sí, cuando tú los ves con un lente tal vez con más zoom, sí es una cosa que tú pensarías que viene de otro planeta. Sí, para mí tal vez ya estamos siendo colonizados, porque los insectos son muchos, son pequeños y eso ganando. Puede ser muy peligroso y van ganando. Y como ya sabemos, en las guerras nucleares que habrá en un futuro, las únicas sobrevivientes van a ser las cucarachas. No sé si has visto estos documentales acerca de el reino fungi, sobre los hongos. Sí, claro. Para mí eso es una forma de comunicación interesantísima, ¿no? Están conectados todos por abajo de la tierra y lo que haces en un lado se siente hasta el otro y repercute en el otro, y cuando cortas en un lado se sabe y las esporas se vuelven a abrir y se vuelven a reproducir. Esos documentales de los hongos fantásticos, y eso sí está completamente comprobado y es científico, a mí se me hace como que podría ser incluso como una especie de tecnología alienígena. Sí, y un poco como lo comentaba hace un momento cuando hablábamos de la paradoja de Fermi, también me eché ese documental y era interesante que sus tiempos tampoco son nuestros tiempos, ¿no? O sea, me refiero a que si un hongo recibía una señal, o si en el micelio, que es esta parte que los conecta, recibía una señal, pues el árbol donde también estaba conectado el micelio, pues respondía, pero pues no respondía de forma rápida, ¿no? Se iba a tardar, así como sus semanas, sus meses, tal, mensajes lentos, pero que se están llevando a cabo. Y se me hace un poco como lo que dijimos en la paradoja de Fermi. Bueno, tal vez nosotros estamos esperando un mensaje instantáneo y ellos nos están enviando un mensaje que se descifra en 500 años, ¿no? O sea, las vidas extraterrestres están enviándonos algo que tienen que pasar a través milenios. de los hongos, pero no sé, algo así. Está buenísimo, me suena mucho como la peli que siempre citamos en estos capítulos, Contacto, que si no la han visto, ya véanla, corran y véanla, qué peliculón. Otro de las categorías de estos criptoterrestres o extraterrestres extratemperiales. Los extraterrestres o nuestros descendientes interpolares que llegaron a la Tierra desde otras partes del cosmos o desde el futuro humano, respectivamente, y se ocultaron en secreto. Entonces, justo hablando de Contacto, aquí ya empieza a haber como saltos cuánticos en el tiempo, que tal vez son no tanto del pasado, sino más bien del futuro, que se empiezan a irrigar en nuestra sociedad. Sí, el universo es un misterio, o sea, cómo funciona el tiempo, es algo que todavía desconocemos y pues igual, el tiempo del humano no tiene por qué ser el tiempo de otra civilización que tal vez ya alcanzó la velocidad de la luz, si es que eso se puede, ¿no? Entonces para nosotros pues nos veremos como una civilización bastante retrógrada. Bastante retrógrada, bastante atrás. Finalmente tenemos, y escucha esto, para mí sí, o sea, sí dije, ok, creo que necesito un poco de alguna hierbita mágica o algún honguito mágico como para entrar bien en el trip de pero está bueno, Criptoterrestres mágicos. Entidades que se parecen menos a los extraterrestres locales y más a los ángeles terrestres que se relacionan con el mundo habitado por humanos de maneras que, al menos desde nuestra perspectiva actual, son menos tecnológicas que mágicas y que son conocidas en los idiomas europeos por nombres como hadas, elfos, ninfas. Es que sí, amigo, o sea, una de las cosas que yo encontré revisando es que pues una corriente de la ufología sí cree completamente que
la gente, no sé, la gente que ve ángeles o tal vez el espíritu que contactas en una sesión son de hecho aliens, ¿no? Y hay anécdotas que pude ver donde, pues sí, si tú la escuchas es como, vi una gran luz que se acercó a mí y me dijo cosas del futuro. Y claro, tal vez desde otras perspectivas pudo haber sido un espíritu, pudo haber sido algo así, o incluso pues tal vez un demonio si el color era negro o con otras características. Pero para la ufología todos estos son de hecho pues contactos alienígenas. Completamente. Lo que me gusta de los potubres, y espero que también les guste a ustedes esto, es que siento que es como el inicio del hoyo del conejo. O sea, nosotros en hora y media o algo por el estilo les damos como una pequeña introducción a lo que es el tema. Y hablamos como en algunos... De alguna forma como por encimita el tema y luego contamos historias para que puedan irse a dormir como con miedo. Pero en realidad es el hoyo del conejo, ¿no? Creo que es una buena forma para que ustedes, si les interese cierto tema, pues se claven y entren en ese hoyo y a ver cuándo salen. Y ya, pues si los abducen, pues ya nos avisarán desde otro plano. Lo comentan ahí en algún foro de Reddit. Del Potubre del futuro. Oye, ¿qué te parece si pasamos a la parte de los relatos? Sí, claro que sí, amigo. Y sí, como te decía hace un momento, este relato pues se trata justamente como de esta articulación entre estos fenómenos y también lo político, que a mí más que ser fantasiosa me parece muy, pero muy interesante. Y claro que aquí yo no vengo a juzgar nada, y que a mí más que ponerlo en tela de juicio o cuestionarlo, esta articulación entre lo político y las experiencias con alienígenas que están entre nosotros, a mí se me hace muy rica. Y bueno, justamente de esto se trata. No te conviene estar contra ellos. En este pueblo, cerca del Nevado de Colima, es muy extraño que alguien no haya visto algo extraño en el cielo. Puntos flotando, extrañas formaciones luminosas en la noche y a pleno sol, incluso esferas parecidas a burbujas de jabón que han sido vistas patrullando por la zona. Sin embargo, la cosa estaba más densa en los años 70. Por ese entonces yo trabajaba para una gran fábrica de cartón y era muy allegado a un líder sindical. No es como que sea un secreto, pero ese ambiente está lleno de corrupción y amiguismo, disfrazado de beneficio para los trabajadores. Pero como se ganaba bien y yo tenía una familia que alimentar, le entré al charrismo. El trabajo no era difícil en realidad, sobre todo para mí, que siempre he tenido verbo. Si el líder decía que apoyáramos a cierto político, se hacía y se movía a la gente. Si nos teníamos que hacer de la vista gorda con algo de la empresa, se seguían las instrucciones. Todo iba con relativa tranquilidad hasta que una temporada la cosa se empezó a poner pesada. De repente, ni el gobierno ni la empresa nos involucraban en cosas y se complicaba la comunicación. Se empezaron a esparcir rumores sobre que venían unos extranjeros con muchísimo dinero a comprar las tierras de la compañía, y que nos iban a correr a todos. La verdad, no lo relacioné hasta unas semanas después, pero en esos días mis familiares que trabajan en el campo me platicaban que casi a diario veían luces en el cielo nocturno, triangulares que se quedaban estáticas por un buen rato y después desaparecían. Nunca los tildé de locos, porque como inicié esta experiencia, no era lo más extraño en este poblado. Por otro lado, la presión de mis compañeros que me exigían respuestas sobre sus trabajos cada día aumentaba, y un día decidí preguntarle directamente y sin tapujos al líder sobre la situación. Recuerdo que ese día me llevó a su oficina, cerró la puerta, se asomó varias veces por la ventana y luego de desenchufar el teléfono de la clavija de la pared, me pidió que me sentara frente a él. Medio apoyado en su escritorio, lo más cerca de mí, se aflojó la corbata y con un susurro que hasta ese día jamás le había escuchado, me dijo: «La cosa está cabrona. Nos van a mandar a todos a la chingada y si repelamos, nos van a dar cuello. El trato ya está hecho con el gobierno y nadie los va a detener». Cuando le pregunté quién lo había hecho, me respondió: «No son de aquí y yo solo los he visto una vez. La cosa es de cuidado».
Yo, pensando en lo que se venía, el enojo de la gente y mi complicidad, salí de ahí muy enojado y ya envalentonado le dije a otros trabajadores conocidos. El rumor se esparció y empezaron a haber reclamos, protestas y conatos de bronca. Todos sabían que yo había compartido la noticia y para algunos, la mayoría, eso me hacía la cabecilla de la protesta, aunque en verdad yo no sabía bien lo que estaba haciendo. Para no hacer el cuento más largo, mi último encuentro con el líder fue más raro de lo que pensaba. Me llamó de nuevo a la oficina y en lugar de reclamarme o regañarme, me dijo: lo mejor es que te vayas, pélate. Esta gente, si se le puede llamar así, están más pesados que el gobierno, que el narco, que la mafia, me dijo. Esos días yo sentía que alguien me seguía a todos lados. Si estaba solo o acompañado, sentía como si a través de las paredes alguien me estuviera observando, y andando en el coche de noche siempre veía luces en el retrovisor que de repente ya no estaban. Una tarde, en la fila del banco, había una persona distinta, con ojos de un color extraño y una forma, ¿cómo decirlo? Parecía una persona, pero no era una persona. Se me quedó viendo fijamente unos segundos y de un momento a otro ya no estaba. Se había perdido entre la gente. Lo más fuerte ocurrió una mañana de sábado. Me encontraba en el patio frente a mi casa haciéndole arreglos al coche. Estaba en cuclillas afuera del lado de la puerta del copiloto, viendo la herramienta que iba a usar. De repente vi una silueta con sombra del otro lado del coche. Al intentarme parar, una presión inmensa detuvo mi movimiento y solo pude girar mi vista hacia la calle. Y ahí estaba, una forma humana con piel lisa, pálida gris, sin pelos, sin nariz y sin ropa, y con unos ojos negros como la noche. Nunca voy a olvidar su seña. Un dedo en lo que supongo eran sus labios, como diciendo silencio. Se fue lentamente entre la maleza del terreno baldío de enfrente y como camaleón se integró y pronto lo dejé de ver. También dejé de sentir tan fuerte la presión que no me dejaba parar. Una cosa es ver luces y otra presenciar esto, así que no le dije a nadie. Para mí, la señal que me hizo esa cosa fue un claro: déjale de mover a este asunto del trabajo. Sobre todo porque la presión en la espalda no se fue por completo hasta que les dije a mis compañeros que yo claudicaba. Tomaba mi raquítica liquidación y me iba a buscar trabajo en otro lado. Y así lo hice. La sensación de ser perseguido también me dejó y con el tiempo pude hacer mi vida normal. Los terrenos de la empresa sí se vendieron, pero aparentemente nada ocurrió ahí. Tiempo después me contaron que en esa tierra hay o había mucho uranio y que en la superficie no se nota, pero dentro, en lo profundo, hay minas. Lo raro es que nadie que yo conozca trabaja ahí. Pues esta historia fue una reconstrucción de hechos y de eventos que pues de hecho ocurrieron en Jalisco allá en los lejanos 70s, wow. Del cual pues hay un artículo y pues se vuelve complicado como hilar todas estas anécdotas, pero pues esta historia lo resume bastante bien. Pues es que tiempos PRI, ¿no? Sí. Tiempos PRI. Si algún partido iba a vendernos a los extraterrestres, a los grises, iba a ser el PRI. Por supuesto. Me da miedo pensar que pueden estar infiltrados en diversos estratos como la agricultura, la ganadería, la alimentaria, la minería. O sea, cosas de nuestro consumo diario. Sí. Esa infiltración creo que sí me llega a producir un poco de ñañaras. Y que también, pues no es casualidad, o sea, también en los años 70, bueno, sobre todo en los 50s, 60s y 70s, es donde se tiene un crecimiento la agroindustria, ¿no? Que empiezan a hacer muchos procesados. Yo sé que ustedes tienen una imagen de los 50, del súper de los años 50, pues no sé, estantes llenos de enlatados, llenos de cajitas, como que todo ya bien procesadito, ¿no? Tiempo después, varios años después, nos damos cuenta de que eso es realmente bastante dañino. Y entonces como que ese cambio de lo completamente natural a lo procesado también activó ahí mucho sospechosismo y es como de, bueno, ¿por qué ahora me están dando de comer esto, no? O sea, ¿qué quieren, no? Sí, completamente. Granjearnos. Sí, pues es que lo que decíamos al inicio, ¿no? Pues si nos están observando y nos están como preparando para algo, pues es lo que da un poco de miedo. Y te digo, ¿qué más miedo da
que las cosas que consumes diario, tus alimentos, tus sagrados alimentos, y que estén inviscuidos en eso, la neta, sí es una de las cosas que sí me da cosita. Está muy buena esa historia, tiene que ver mucho con las relaciones del poder, con la escala social, ¿no? De cómo están unos arriba de otros. Sí. Y cómo llegaron y dijeron, mira, chavo, ¿no? Pues nosotros estamos más duros que el gobierno, que el narco, que bla, bla, bla. Entonces, llégale, ¿no? Sí, quítate de en medio. O estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Claro. Y bueno, pues me imagino que de ahí viene un poco el título de la historia. La historia que yo encontré fue hallada en un Reddit, en un foro de Reddit, donde el hashtag principal es humanoides. Genial. Y es una reconstrucción de una historia que una chica narra. La historia se llama Eso no es mi novio. Hace unos 5 o 6 años encontré en este foro, Reddit, humanoides, la historia de una chica. Ojalá pudiera encontrar su publicación nuevamente, pues su historia me marcó para siempre. La chica narró que se encontraba de vacaciones y decidió rentar una casa de campo por Airbnb con su novio, una especie de cabaña muy linda en medio de un claro de una zona boscosa de Guanajuato. La cabaña era como un retiro espiritual, pues quedaba bastante aislada de los condados cercanos. La segunda noche, mientras ella preparaba unas cosas para la cena, su novio decidió caminar un poco en el bosque. Después de unos 30 minutos, su novio tocó a la puerta, que solo podía abrirse desde dentro. La chica menciona que claramente escuchó cómo la llamaban por su nombre. Sam, déjame entrar. Cuando abrió, había una entidad con forma humanoide. Su cuerpo era alargado y su piel extremadamente arrugada. Estaba desnudo y solo llevaba una especie de cinturón. En cuanto vio la entidad, la chica se desmayó, cayendo al piso. Cuando despertó, su novio, normal esta vez, estaba a su lado. Dijo que simplemente vino y la encontró tirada en el suelo. Estaba desconcertada, pues el golpe había sido fuerte, y pensó que tal vez lo había soñado durante su tiempo inconsciente. 2 días después, la chica subió otro post, mencionando que se sentía ansiosa e insegura. Su novio actuaba de manera normal, pero ella ya quería irse, aunque faltaban todavía 3 días para su regreso. Al día siguiente subió un nuevo post. Solo de recordarlo se me pone la piel chinita. En su nueva entrada narró que había estado observando a su novio. Durante el día se comportaba normal, pero en las noches le daban ataques de tos, y para no incomodarla y expulsar las flemas, se encerraba en el baño. Cuenta que, la noche anterior, había visto a través del orificio de llave de la puerta del baño cómo su novio tosía con la cara hacia arriba y gusanos delgados salían de sus poros de piel. Esa fue la última entrada que la chica hizo en el foro. No, creo que una de las cosas que también me da mucho miedo es que alguien que tú conoces se empiece a comportar de una forma muy, muy diferente, ¿no? Claro. Y que te llegue y que eso te lleve a pensar como este tipo de cosas, está cañón. Y bueno, obvio, pues le pasó todavía más, ¿no? Pues es que la suplantación de identidad de una persona cercana a ti, o sea, cuando tienes un cariño por una persona pero sabes que está actuando de forma que no es ella, sí, es una onda bastante dura. Ese tipo de sensibilidad o percepción de saber que es, pero ya no es esa persona. Sí, que es, o sea, que habla como él, que se expresa como él, que luce como él, incluso que su voz es la de él, pero tú sabes lo que viste. Ella está convencida de que lo que vio no era su novio antes de que se desmayara. Y imagínate estar aislada en una cabaña por una semana con esa persona y después ya no subió otro post. O sea, además la chica siguió buscando y los posts desaparecieron. Está interesante.
Sí, bastante interesante y muy bueno. Este otro relato se llama Buenos Vecinos y fue compartido en un blog bastante viejo, de esos de los que se ve que no se han actualizado como en 10 años. Imagínate, ¿te acuerdas las primeras páginas como tipo pasarmiedo.com? Ajá, sí. Me pareció bastante curioso porque no es precisamente de miedo el lugar. Ahorita van a checar por qué. Está bueno. Muchas gracias por el espacio para compartir esta experiencia. A veces me siento un poco culpable por pensar de esta forma sobre lo que me ocurrió, pero recuerdo las palabras de mi abuela que me dijo, si no tuvieras la sospecha de que fue algo extraño, ni siquiera te acordarías. Todo comenzó cuando me mudé con mi mamá y mi tío, su hermano, a la Ciudad de México, cuando tenía 9 años. Mi papá había muerto cuando yo era aún más pequeño y ellos eran quienes se hacían cargo de mí. El primer cambio que resentí fue que en Sonora, de donde soy, las tardes las pasaba jugando con los vecinos, primos y amigos de la escuela. La calle de esta nueva casa, más bonita y grande, era solitaria y básicamente no conocía a los habitantes de la colonia. Creo que eso era lo que le gustaba a mi mamá. Pueblo chico, infierno grande, decía cuando se acordaba de Sonora. El primer año transcurrió mientras yo lidiaba con ser el nuevo en una escuela más pequeña. Por la tarde había actividades como natación y fútbol, y aunque nunca fui particularmente bueno, me incluían en los equipos y pude hacer algunos amigos. El verano siguiente, mi mamá tenía planeado meterme al curso de verano, pero una remodelación en la escuela impidió que se hiciera y ya no hubo tiempo de buscar un plan B. Así que las primeras tardes de las vacaciones las pasé viendo tele, yendo por papas a la tienda y pateando una pelota en el patio de mi casa. Mi casa era muy parecida a todas las casas del barrio. Tenía un patio frontal, una reja con una tupida enredadera oscura que hacía la división entre las casas y una reja frontal que nos separaba de la calle con una enredadera delgada que servía para medio ver hacia afuera y desde afuera medio ver hacia adentro. Así fue como me enteré que la casa de al lado, que llevaba desocupada desde que llegamos, tendría nuevos dueños. Vi la mudanza de muchos muebles y electrodomésticos que yo nunca había visto en mi vida, y pude ver a los nuevos dueños, una familia sumamente rubia y alta, mamá, papá e hijo. Eran tan pálidos que posteriormente llegué a escuchar a mi tío referirse a ellos en una plática casual con uno que otro vecino como los menonitas. Una de las tardes de aburrimiento y estando en el patio, sin querer lancé mi pelota al jardín de la casa de los nuevos vecinos. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la pelota inmediatamente regresó? Lo hice una vez más y tuvo el mismo resultado. A la tercera vez, una risa salió del otro patio y supe que era el niño vecino. A través de un pequeño hoyo entre la enredadera, donde solo cabía una mano, conocí a Ángel. Me platicó que su familia venía de un lugar muy lejano cuyo nombre yo no pude pronunciar ni recordar. Le pregunté por la cantidad de aparatos que traía la mudanza y me contó que sus papás extrañaban y necesitaban cosas que aquí no había, comida o cosas así, y que preferían hacerlas ellos mismos. También supe que su papá era militar aeronáutico, o eso entendí, y su mamá trabajaba desde casa en algo relacionado a la ciencia. Le pregunté que si iría a la escuela y me dijo el nombre de mi primaria, que es la más cercana. Después de platicar un rato más, nos despedimos y quedamos al otro día, dar la vuelta por la colonia. Esa misma noche, su mamá tocó la puerta de mi casa y conoció a mi madre. Platicaron largo rato en el comedor y aunque yo no escuchaba bien desde las escaleras hacia el segundo piso, pude percibir una amabilidad seca en la voz de la visitante. Terminando la visita, mientras mi tío y yo cenamos, mi mamá platicó conmigo y me compartió que la mamá de Ángel estaba de acuerdo con que nos viéramos. Solo debíamos tener cuidado porque él tenía algunos males congénitos. Se hablaba incluso de un posible tumor en la cabeza. Y que por favor evitáramos contacto con perros y sobre todo gatos que le podían dar alergia. Cualquier comportamiento extraño le avisáramos a la señora y que ella siempre estaría en casa. Así pasaron los días del verano, salíamos a caminar, jugábamos en algunas de las dos casas y aunque mi madre me dijo que no lo expusiera a actividades como correr o saltar porque sabía que eso podía ser contraproducente para la salud de Ángel, él corría y saltaba mucho más rápido y alto que yo. A pesar de que sabíamos que su mamá estaba siempre en casa, nunca la vi antes del atardecer y a su papá ni una sola vez desde la mudanza. Mi tío dijo en alguna ocasión que seguro era la casa chica de algún piloto.
Ángel era muy listo y sabía mucho sobre muchas cosas. A veces hasta sentía que ya sabía lo siguiente que le iba a preguntar. Me sorprendió su afición por las estrellas. En lugar de saber todo sobre su equipo de fútbol favorito como cualquier niño de su edad, él sabía sobre el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y cuántas lunas tenía Saturno. Las pocas veces que fui a su casa tenía un telescopio gigante que poníamos en el balcón para ver algún planeta. El verano terminó y entramos a la escuela, y me sorprendió que el primer día llegó con el cabello y las cejas pintadas de negro. Me dijo que su mamá lo había hecho para no resaltar tanto, que incluso ella lo había hecho también. Parece que funcionó, aunque su aspecto no dejaba de ser raro. El estigma de ser los nuevos nos mantuvo juntos y eso no era una carga para mí. Era evidente que Ángel era muy inteligente y la escuela le quedaba corta. En los deportes muy bueno y era interesante que no era víctima de las modas. Si todos estábamos obsesionados con los tazos, él nos veía con curiosidad, pero no entraba en el juego. Si todos hablábamos de Dragon Ball, él estaba dispuesto a escucharnos recrear un capítulo completo, pero nunca lo vio en la tele. Mi mamá decía que tal vez su mamá era algo sobreprotectora. Un niño así habría desatado las burlas de algún bully. Sin embargo, él infundía una clase de respeto que le hacía inmune a comentarios o provocaciones. Por los maestros era valorado, los hacía quedar bien, pero mantenían su distancia. No era un niño que provocara ternura o ganas de abrazar. Escuché alguna vez de la voz de alguna maestra en la sala de profesores mientras yo iba a la dirección. Ángel desaparecía cada cierto tiempo y un par de días mi tío me decía que seguro le hacían algunos estudios. En esos días su casa quedaba en completa oscuridad. Sabía que lo vería el otro día cuando las luces se mantenían prendidas hasta altas horas de la noche. Llegó el fin de cursos y con ello otro verano. En esta ocasión, por propuesta de la mamá de Ángel y con el fin de que pasáramos la tarde juntos, ninguno se inscribió al curso de verano, que separaba a los alumnos según las actividades a realizar. Fue ahí cuando Ángel me habló de los sueños lúcidos y viajes astrales. La idea me hizo sentir que hablábamos de una película y claro que quería hacerlo. Para ello, Ángel me compartió que primero debíamos de dejar ciertas cosas que no nos permiten concentrarnos, como la televisión y la comida chatarra. Era tanta mi convicción que durante 3 semanas no hice ninguna de esas dos cosas. Además, religiosamente, después de jugar o pasar el rato, Ángel y yo hacíamos ejercicios de concentración. Me pedía que imagináramos un objeto o un animal, un globo o un perro, y lo detallábamos con nuestra mente lo más posible. También leíamos un cuento y si en el relato había un castillo o un personaje peculiar, Ángel me pedía que le dijera con lujo de detalle cómo lo había imaginado y después él hacía lo mismo. En la 4ª semana me dijo: creo que es muy apresurado, pero podemos intentar. Esta noche pon una alarma en tu reloj a las 3 de la mañana. Cuando te despiertes, imagina que estoy en tu habitación. Yo haré lo mismo, imaginar que estoy en tu habitación. Así lo hice y en punto de las 3 desperté y acostado me puse a imaginar. De repente, de entre las sombras, apareció una silueta negra, un poco más alta y delgada que Ángel, y de la que nunca vi el rostro. Pero yo sabía que era él, era una esencia que podía percibir. Se acercó a mí, que ya estaba de pie, y me dijo: lo estamos logrando. Y después me quedé dormido. Al otro día, en el patio, Ángel llegó muy feliz y me dijo exactamente lo mismo: lo estamos logrando. Yo no lo podía creer, estábamos haciendo algo que solo se ve en las películas de ciencia ficción. Me indicó que lo intentáramos de nuevo esa noche y obvio yo accedí. Esa madrugada aparecieron 2 siluetas, una más grande que la otra. En ese momento, Ángel me dijo que no me preocupara, que era su mamá, que siempre lo cuidaba y de nuevo me quedé dormido. A la mañana siguiente le pregunté que si su mamá también sabía hacer nuestra habilidad y me dijo que era ella y su papá quien se lo habían enseñado. La 3ª noche lo haríamos nuevamente. En esta ocasión, al pie de mi cama aparecieron 3 siluetas. La más pequeña se sentó a mi lado y me dijo que ahora también su papá lo había acompañado. Ángel dijo que se sentía triste porque debían de irse, que había sido increíble conocerme y aprender de mí, y que como agradecimiento me daría un regalo, el de la concentración. Y de nuevo me quedé dormido. Al otro día Ángel no salió de su casa, no lo volví a ver. Mi madre me aseguró que su mamá había ido la noche anterior, cuando yo ya dormía, a avisarle que por cuestiones familiares debían de irse inmediatamente. Meses después una mudanza llegó y se llevó todo. La casa se convirtió en una oficina de una empresa.
Pasé un tiempo cabizbajo por la ausencia de Ángel, pero como todo niño damos fácil la vuelta a la página. A partir de ese momento, noté que la escuela y otras cosas se me facilitaban como no sucedía antes. Mi mamá me dijo que era la prematura pubertad, mi tío que el calcetose que tomaba diario. A partir de ahí, nunca sentí que aprender fuera una carga. Fui un alumno sobresaliente y sin esfuerzo hasta la universidad. Hoy en día vivo en el extranjero, hablo 4 idiomas, trabajo para una empresa de investigación biológica y cada vez que alguien halaga, se sorprende o se burla de mi inteligencia, algo en mí me remite a ese verano y pienso que sin Ángel nada de esto habría ocurrido. ¿Te acuerdas que ya habíamos contado historias acerca de los sueños lúcidos y las abducciones y todo esto? Sí, claro. Es que es lo que te digo, o sea, me parece súper interesante fuera de ser escéptico, ¿no? Cómo las historias tienen puntos tan en común. Sí. Y hilar esos puntos, conectar esos puntos, es con lo que yo me quedo, de este capítulo. Cómo hay tantas coincidencias entre relatos que ya habíamos contado en temporadas pasadas. Sí. Y este definitivamente pues es un relato, pues hasta eso lindo, ¿no? Sí. Es un relato esperanzador. Claro, sí, por eso te decía un poco como dónde lo encontré. O sea, muy a diferente de otras cosas que los encuentras en foros o cosas enfocadas mucho en el terror. Esta página era más, imagínate una página religiosa. Ok. Pero pues sin los atributos religiosos normales. Pues el niño se llama Ángel, ¿no? Sí, y como que esas conciencias está como igual que tú. Yo me quedo como con esta nueva perspectiva, como con un nuevo hilo conductor, donde tal vez todas estas cositas que nosotros intentamos poner en la canasta de lo paranormal tienen tal vez un origen más ufológico, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta cuestión de los ángeles, como se relatan en la Biblia, ajá, que son como ruedas con miles de ojos o las alas con ojos grandes, sí. Eso es completamente algo que podría ser sacado de de algo de ciencia ficción, que bueno, la Biblia es como sí. La meca de la ciencia ficción, ¿no? Es como Contacto, o sea, te dicen no te puedo mostrar cómo soy, así como porque el ángel. Te vas a ir, ¿no? El ángel, si te muestro mi verdadera forma, sí. Pelas. Sí, mejor esa imagen que tenemos como de un güero con pelo largo y con una espada y con unas alotas es claro. Mucho más amigable que una forma real. Muy Lovecraftiano, ¿no? Sí. O sea, no puedes pronunciar mi nombre y no me puedes ver porque la vas a perder tu cabecita. Una cosa de otra dimensión. Sí. Lovecraft también ve cómo estaba tan adelantado en estas cuestiones sí. de ciencia ficción, que siguen siendo muy vigentes hoy en día. A mí me gusta mucho La Casa de la Bruja, el relato de La Casa de la Bruja, porque justamente ahí sí hay brujería, pero también hay mucha ciencia ficción, mucha física. Sí. Entonces como que ponen un mundo en un mismo punto, todo lo que tiene que ver con la brujería, pero también con este lado de la ciencia que da mucho miedo, ¿no? Como no saber qué hay del otro lado, no saber o encontrarte cosas que no puedes explicar. Entonces, pues tal vez, como decía, hay un hilo conductor nuevo que explorar. Sí, completamente. Creo que la próxima vez que tengan una experiencia paranormal, pues no descarten lo que les estamos comentando hoy en día, ¿no? Que probablemente también tiene que ver con seres de otro planeta. Tal vez lo que mencionamos, los fantasmas, las apariciones o incluso los demonios sí. Pueden ser de otro planeta. A mí me da miedo igual, o sea, de las dos formas yo me muero de susto. Traigo otra historia llamada La Anciana del Parque. Esta es una historia anónima y fue encontrada en un foro. Hace no mucho, regresando de una fiesta, una amiga y yo decidimos tomar un atajo a nuestras casas atravesando un gran parque de la zona a eso de las 2 a.m. Justo en medio del parque hay un gran árbol muy característico. Ahí vimos a una mujer. Tenía un perro negro grande que le llegaba a la altura de la caja torácica, pues la mujer caminaba completamente encorvada, vestía toda de negro y tenía el pelo largo
y negro colgando a sus costados hasta el suelo. Su mismo cabello impidió que viéramos su rostro. Nosotras decidimos no ponerle mucha atención, incluso pensamos que era un indigente, por lo que intentamos no voltear a verla y seguirnos derecho. Cuando ya íbamos a unos metros adelante, decidí voltear hacia atrás para asegurarme de que todo estuviera bien, pues más que la anciana, los perros grandes me dan mucho miedo. Al voltear, la mujer giró levemente la cabeza hacia nosotras, mientras encorvada, seguía caminando hacia nuestra dirección. La mujer no tenía rostro, era completamente negro. «No mames», le dije a mi amiga, «vámonos». La tomé del brazo y salimos corriendo. Ya en mi casa, más tranquilas, platicamos de lo ocurrido. Lo primero que me dijo mi amiga fue: «Yo también la vi, no tenía cara». Nunca más volvimos a entrar por la noche a ese parque y aún hoy en día intento evitar el gran árbol. Claro, no. Qué miedo y qué miedo también. Pues ahorita me dio la sensación de escalofríos, también recordando un poco lo del primer relato, como este momento de mimetismo, como, pues no sé, yo siento que por muy infalibles que sean sus formas en las cómo se van a mimetizar, pues en algún momento los puedes cachar en ese momento, ¿no? En el momento en el que se están transformando, metiéndose en el ambiente, y eso también está bastante de temer. Sí, completamente. Es que es eso, hay varias historias que podemos encontrar, ¿no? Desde los reptilianos que pueden estar metidos en las altas esferas del poder, o como aquellos que te pueden ayudar, como la historia que tú contaste, o tal vez también tenemos las historias de seres que simplemente no les encontramos una lógica, ¿no? Como una persona sin rostro. Claro. O sea, bien podría ser, no sé, es que me gustó el relato por lo mismo que me gustan muchos relatos. Son ambiguos y más bien tú tienes que empezarte a cuestionar cosas y decir, pues es que ¿qué hacía ahí? ¿Y por qué estaba tan encorvada? ¿Y el perro que traía en realidad era un perro? ¿O simplemente lo vieron como de lejos y era la forma que le dieron? Claro, y ya tú lo colocas en la canasta desde tu perspectiva, desde la perspectiva que tú quieras, ¿no? Uh-huh. O sea, pues eso podría ser también, pues tal vez un nahual, ¿no? Algo parecido a un nahual, tal vez, claro. Pero bueno, si ya estamos de este lado, pues a mí me late que puede ser más bien una de esas transformaciones en las que se va adaptando al entorno. Exactamente, la agarraron y apenas mimetizándose. Y en ese inter se quedó sin cara, ¿no? Está fuerte. Completamente. Oye, amigo, pues mira, yo quisiera dejarles unas últimas recomendaciones, una filmografía, para que si les gustó este tema de Están entre nosotros, pues se sigan clavando y si les dio miedo, pues se espanten un poco más. Elegí 4 películas que van muy ad hoc y yo creo que les van a encantar. La primera se llama La Facultad o Aulas Peligrosas, de Robert Rodríguez. ¿La has visto? Sí. Es completamente esto, ¿no? Como es una nueva adaptación de otra película que les voy a recomendar, que es Invasion of the Body Snatchers de 1956. En español creo que le pusieron Los Invadecuerpos, ¿no? Sí. Algo por el estilo le pusieron. Sí, yo la conozco por el nombre en inglés, la verdad, The Invasion of the Body Snatchers. Y de esa película hay muchos remakes y justo tienen que ver como con esta cuestión de semillas que se van infiltrando en el cuerpo y te van arrebatando tu ser y más bien crecen dentro de ti y van haciendo que te vuelvas otra persona completamente distinta. También dentro de la misma línea tenemos Nadie te salvará del 2023 y la pueden encontrar en Disney Plus. Es muy buena y también tiene mucho que ver con esta cuestión de los infiltrados, de cómo se infiltran entre nosotros poco a poco, a tal grado en que tal vez tú seas el último. ¿Cómo sabes que tú
no eres el último humano el último humano que queda. Lo que me gusta de esa peli es que va directo a los trancazos. Como que he visto otras, como por ejemplo Dark Skies, es una que me gusta mucho, del 2013, con el gran J.K. Simmons. Pero va increciendo, ¿no? Sí. Hasta el momento en el que llega, tal. Pero no, nadie podrá salvarte. Desde el minuto 5 va a los trancazos. Eso la hace bastante relevante. Sí, y no te suelta. También hay esta ambigüedad. Me gusta Sí. cuando no se ven o se ven poquito, ¿no? Sí. Justamente Señales tiene un poco eso, ¿no? Cuando se ve la escena famosísima de Señales de el mono atrás que va caminando, que traumó a muchas personas, ¿no? Traumó a muchas personas. Finalmente tengo la última recomendación, que es They Live, y tienen que ver más con los alienígenas que están inmiscuidos en el poder. Es de Carpenter, es de 1988 y trata como de un joven que encuentra unos anteojos y se da cuenta de que en la publicidad y en muchos lugares están inmiscuidos. Entonces cuando se ponen los anteojos se da cuenta que se quitan los filtros. Y entonces, por ejemplo, cuando ve un anuncio de, por ejemplo, McDonald's o algo por el estilo, o sea, por fuera el anuncio es ven a McDonald's y comete una hamburguesa, ¿no? Y sé feliz. Pero cuando te pones las gafas, en realidad lo que dice el anuncio es consume, mimetízate con los demás. Wow. No existe el libre albedrío. Eres igual a todos los demás. Y de ahí, un grafitero muy famoso, que sale en el documental de Banksy, el de Exit Through the Gift Shop, ¿sí? Toma su característica línea que se llama Obi. De obedece, ¿no? Claro. De esa película de Carpenter del 88 lo tomo. Entonces creo que si ven estas películas van a tener una muy buena filmografía para divertirse y para seguirse sugestionando con estos temas. Claro que sí, amigo. Y bueno, pues ya llegamos al final de un Podtubre más y de la segunda semana de octubre. Esperamos que pues se la hayan pasado tan bien como nosotros, y la siguiente semana vamos a tener otro tema nuevo y también estaremos teniendo nuestro clásico live. No se pierdan, todavía falta agendar los detalles, pero créanme que lo vamos a estar anunciando fuerte y claro. Y va a estar, como ya dije, bastante fuerte. Yo quisiera que se quedaran con algo que encontré en casi todos los relatos de aliens. Muchos decían esto, que cuando empiezas a hablar de ellos, se manifiestan. Por eso cuando empiezas a hablar de cosas paranormales o cuando estás intentando buscarlos en el cielo, se van a manifestar. Espero que cuando estén escuchando este podcast haya una manifestación, y si la hay, nos la compartan. Si has llegado a este punto del podcast, te quiero recomendar que para nosotros es muy importante que nos regales un like, una compartida y un comentario para que nosotros sigamos creciendo. ¿Cómo nos pueden encontrar? Nos encuentran como Podtubre, Podtubre, en YouTube directamente. Aparecemos, básicamente somos el primer video que les va a aparecer, y en Spotify también estamos ya en Amazon. Por lo tanto, si le dicen a Alexa que ponga el Podtubre, seguramente sí lo hará. Y también pues no olviden visitar nuestra página de Instagram, que ahí pues es un poco también de contenido variadito, muy enfocado en esta época, recomendaciones de libros, de películas, de series, y también pues muchos memes al respecto. Yo ya empecé a ver Uzumaki y prepárense porque yo creo que más o menos al final de octubre pues va a haber el clásico videíto hablando de la obra cumbre del maestro Junji Ito. Y bueno, amigo, pues ya vámonos porque estamos hablando mucho de aliens y ya se nos va a aparecer. Yo soy Yair Vivo y mi nombre es Luis Ferrusco Valdemar. Nos vemos la siguiente semana.